micomunidad.com, tu comunidad cristiana en línea. Bienvenidos y te invitamos a ser parte de esta tu comunidad donde el dueño es el divino Hacedor, sostenido por el Cristo de la Gloria y supervisado constantemente por el Espíritu Santo. Micomunidad.com, ¿qué dice la Biblia acerca de la oración por los enfermos? El Antiguo Testamento tiene muy pocos ejemplos de personas que han sido sanadas después de orar directamente a Dios para que las cure. Por lo general, la solicitud de sanidad está mediada por un profeta que luego puede orar por la sanación o ser un canal para que el poder de Dios realice un milagro de sanación o incluso de resurrección. David oró para que su hijo pequeño fuera sanado, pero Dios no concedió su petición. Segunda de Samuel capítulo 12 versículos 16 y 17. Cuando el profeta Isaías le dijo a Ezequías que moriría, oró por más tiempo y Dios le concedió 15 años más de vida. Segunda de Reyes capítulo 20. Si la incapacidad de tener hijos se considera una enfermedad, entonces son más numerosos los casos de oración por sanación y la solicitud de Dios posteriormente. En los Evangelios, Jesús sanó a muchas personas que le pidieron que lo hiciera. En Hechos, varias personas se curan después de pedirles a los apóstoles que los sanen, de manera similar al patrón del Antiguo Testamento de buscar la sanidad de un profeta de Dios. Ninguno de estos casos parece tener una aplicación directa para nosotros hoy. En Filipenses 1, Pablo dice que Epafrodito estaba enfermo, incluso cerca de la muerte, pero que Dios tuvo misericordia de él y lo sanó. Versículos 25 al 29. Podemos suponer que Pablo oró por la curación de Epafrodito, pero eso no se afirma explícitamente. En Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 23, Paul menciona que Timothy tiene una enfermedad recurrente que parece estar relacionada con el estómago, y recomienda beber un poco de vino. Él no le dice a Timoteo que pida la curación. En 2 Corintios 12, Pablo ora para que se elimine una espina en la carne, pero Dios se niega a hacerlo. Como resultado, Pablo dice que se regocijará en sus enfermedades, una palabra que normalmente se usa para varias enfermedades. En este caso, Pablo oró por sanidad, pero su petición fue rechazada. En lugar de extender la curación, el Señor le dijo a Pablo que confiara en su gracia. Versículo 9. La única instrucción bíblica explícita relacionada con la oración para la sanación se encuentra en Santiago capítulo 5 versículos 13 al 16. ¿Hay alguien entre ustedes en problemas? Déjalos orar. ¿Hay alguien feliz? Que canten canciones de alabanza. ¿Hay alguno entre ustedes que esté enfermo? Que llamen a los ancianos de la iglesia para orar por ellos y ungirlos con aceite en el nombre del Señor. Y la oración ofrecida en la fe sanará a la persona enferma, el Señor los levantará. Si han pecado, serán perdonados. Por lo tanto confiesa tus pecados el uno al otro y ora el uno por el otro para que puedas ser sanado. La oración de una persona justa es poderosa y efectiva. James da instrucciones específicas. Se supone que la persona enferma debe iniciar el encuentro y pedir una oración de sanación a los ancianos. Los ancianos untan a la persona enferma con aceite y ofrecen una oración de fe, y Dios promete levantarlos. Sin embargo, dado que el contexto inmediato tiene que ver con la confesión de pecado y el perdón, puede ser que la enfermedad en cuestión sea el resultado de un pecado específico. En cualquier caso, este procedimiento es un esfuerzo grupal que involucra el liderazgo de la Iglesia. Además, son los ancianos los que están llamados a ejercer fe en su oración. Esto parece prescindir de la afirmación de que algunos curanderos no pueden curarse porque la persona enferma no tiene suficiente fe. Al principio, Santiago capítulo 5 versículos 13 al 16 parece garantizar la curación en todo momento, pero debemos consultar toda la Escritura. Hay otros pasajes sobre la oración que, cuando se toman de forma aislada,
también parecen ofrecer un cheque en blanco de Dios. Marcos capítulo 11 versículo 24, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Mateo capítulo 21 versículo 22, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Juan capítulo 14 versículo 13, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan capítulo 15 versículo 7, si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Juan capítulo 16 versículo 23, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Estos versículos deben entenderse en el contexto más amplio de orar siempre en la voluntad de Dios, como dice Primera de Juan capítulo 5 versículo 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, énfasis añadido. La condición de orar de acuerdo con la voluntad de Dios es similar a la instrucción de orar en el nombre de Jesús. Orar en el nombre de Jesús es orar por cosas que honran y glorifican a Jesús. Desear cosas aparte de la voluntad de Dios no honra a Jesús. Jesús provee un ejemplo de orar en la voluntad de Dios. En Getsemaní, oró para que esta copa, la crucifixión, pudiera evitarse, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas capítulo 22 versículo 42. Jesús no evitó la cruz, porque fue la voluntad de Dios que Él sufriera a través de ella. Tomando todas las enseñanzas sobre sanación y oración juntas, es apropiado orar por la sanación o cualquier otra cosa que creamos que necesitamos o deseamos. Sin embargo, siempre debemos reconocer conscientemente que nos sometemos al juicio de Dios para darnos lo mejor, y muchas veces no sabemos qué es lo mejor para nosotros o lo que encaja en su plan más amplio. Orar no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad no se debe a la falta de fe como algunos enseñan, más bien, es la máxima declaración de fe en la bondad de Dios y en su plan y propósitos. No hay evidencia en las Escrituras de que siempre es la voluntad de Dios sanar. De hecho, tenemos muchos ejemplos en las Escrituras de Dios que no curan a las personas. A veces, es su voluntad hacer que suframos por dificultades o enfermedades, de modo que tengamos un nivel más alto de salud espiritual del que podríamos alcanzar. Gracias por visitar micomunidad.com. Si te gustó esta información y fue de tu agrado, no olvides de compartirla y presionar like. Dios bendiga.